me puede atar. Libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. A la muerte Él venció, la tumba abierta está. Aleluya, Salvador, Jesús resucitó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará, aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. Gloria y honra a ti, Señor. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo a esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, do su sangre vertió, hermosura con que
y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día mi corona Jesús me dará, mi corona Jesús me dará. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán grande el monte sin escala. Desesperado clamé al cielo y amé tu nombre en la oscuridad, y en tinieblas tu amor profundo venció la sombra, me rescató. Ya fue escrito y consumado, mi esperanza eres Jesús. ¿Quién imagina su inmensa gracia tan grande que derramó el Dios eterno, dejó su gloria y mis pecados él llevó, y en la cruz yo fui perdonado, el Rey de Reyes me aceptó. Te pertenezco, Señor hermoso, mi esperanza eres Jesús. Y aleluya, gloria al que me libertó, y aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió, y en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús. Oh, aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús. Y tu promesa allí sellaste cuando tu cuerpo
resucitó. Tu gran ruido rompió el silencio. Sobre la muerte siempre reinarás. Sobre la muerte siempre reinarás. Oh, aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, de la muerte me salvó. Las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza es Jesús. Y aleluya, gloria al que me libertó. Aleluya, de la muerte me salvó. Y las cadenas se rompió. En su nombre hay salvación. Mi esperanza eres Jesús. Mi esperanza eres Jesús. Mi esperanza eres Jesús. Amados hermanos, Dios les bendiga. Este es hoy Viernes Santo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de presentarnos nuevamente a ustedes a través de este medio. Continúa la pandemia, pero gracias a Dios que aparenta verse vislumbres de que esto está llegando a su cúspide. Pero esto está todo bajo el control de nuestro Señor y confiamos en Él. Para el día de hoy, la esperanza de la cruz es el tema que queremos para este día. Desde Juan capítulo 19, versos 28 al 37, voy a leer esa porción de la palabra. La esperanza de la cruz. Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Dios prospere y bendiga su palabra en nuestros corazones. Algunas personas tienen habilidad y elocuencia, tienen habilidad manejan bien el lenguaje, elocuencia para decir cosas que son profundas. Jesús es esa persona. A través de los años que tenemos de su historia ministerial, una de las cosas que tenía y que hacía que la gente se maravillaba de Jesús era su habilidad de decir las cosas en cierta manera que nunca ellos habían oído. Un vistazo de los evangelios comprueba, más allá de cuestionamiento, Mateo capítulo 7, versos 28 al 29, la Biblia dice que la gente se maravillaba de su doctrina.
porque hablaba con poder y autoridad. Lucas capítulo 4, verso 22. La gente que le oía se maravillaba con el poder con el que él hablaba, la autoridad con que hablaba la palabra. Aún sus enemigos se maravillaban con la palabra que venía de sus labios. En Juan 7:46. Si tomamos algunos minutos, consideramos algunas de las cosas que Jesús dijo, y podemos ver por qué la gente se maravillaba con las cosas que él decía. Jesús hizo muchas declaraciones que son profundas y que son realmente bien importantes, y no todo el mundo y no todos podían decir lo que él decía. Él dijo en una ocasión: antes que Abraham fuese, yo soy, en Juan 8:58. En otra ocasión dijo: yo y el Padre uno somos, en Juan 10:30. Dijo también: el que me ha visto a mí ha visto al Padre, en Juan 14:9. Yo vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, Juan 14, verso 1 al 3. Verdaderamente vengo pronto, Apocalipsis 22:20. De cierto os digo, el que cree en mí tendrá vida eterna, Juan 6:46. Cada una de esas declaraciones son verdad profunda, y es absolutamente necesario en nuestro entendimiento, para nuestro entendimiento, quién Jesucristo verdaderamente es. Sin embargo, el pasaje de hoy, hay una declaración hecha por Jesús que quizás sea la más grande de todas las declaraciones que haya pronunciado el Señor. Es una declaración grande y profunda. Y todo lo demás que él dijo, o se cae o permanece con esta declaración que él hace en el versículo 30: consumado es. Cuando él se está preparando para dar su vida en rescate por el pecado, la Biblia nos declara que él hizo esta declaración: consumado es. En el original, tetelestai, una palabra. Estas son palabras maravillosas de la boca del Señor. Palabras que nos dan a nosotros esperanza. Y esta es la esperanza que llega a nosotros desde la cruz. Por muchos años liberales e incrédulos han declarado que este grito del Señor en la cruz es el grito de un derrotado, que estas son las palabras de un hombre que lo había perdido todo. Sin embargo, las personas que dicen y piensan estas cosas están muy lejos de la verdad. Esta frase es bien expresiva y llena de significancia. Es una palabra que era usada en la sociedad de aquellos días. Los que eran siervos o esclavos, cuando una tarea era completada, testelestai. El sacerdote también la usaba cuando traía un animal para el sacrificio y el animal era digno para el sacrificio. El agricultor, cuando tenía un espécimen perfecto que le había nacido de entre sus animales, usaba esta palabra. El artista, cuando hacía los toques finales de su obra. El hombre de negocio, cuando llegaba al momento donde acordaban el negocio y los partidos envueltos estaban satisfechos. De manera que es bien sencillo ver que esta palabra no es simplemente el grito de un hombre derrotado, sino que es el grito de un hombre que es vencedor. Es el grito de un hombre que ha ganado una grande victoria. Y tenemos que entender que Jesucristo ha dicho estas palabras
Y que cuando Él dice estas palabras, Él está diciendo a todo el mundo que algo grande ha sido logrado. Algo grande se ha cumplido. Hay tres grandes cosas que fueron asentadas el día en que Jesús murió en la cruz. Y veremos estas cosas de aquí en adelante. Número uno, el dolor de la redención fue terminado, consumado. La muerte de Cristo, esto en el versículo 28, la muerte del Señor en la cruz fue absolutamente tortura. Nosotros no podemos imaginar el dolor que Jesús fue forzado y obligado a soportar por nosotros. La película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, no hace siquiera justicia a la tortura que experimentó Jesús cuando estaba en la cruz. Quiero refrescar sus mentes sobre el precio terrible que pagó el Señor mientras sufría por el pecado en aquel día. Él fue azotado, dice Mateos 27, 26. Fue golpeado, Lucas 22, 63 al 64. Él fue escupido, Mateo 27, 30. Él fue mofado, Mateo 27, 26 al 29. Fue clavado en la cruz, Mateo 27, 38 y Juan 20, 25. Fue desnudado, Mateo 27, 35. Le arrancaron la barba, Isaías 56. Estas verdades apenas tocan la superficie del sufrimiento de Jesús a favor nuestro. Lo de Él fue una copa amarga que Él tomó voluntariamente para que nosotros fuésemos salvos. Isaías 52, verso 14. Allí leemos: de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Jesús fue desfigurado. Y como leemos en Lucas 22, versos 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, parta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No solamente el dolor que el Salvador soportó por nosotros, pero también había vergüenza. Hebreos capítulo 12, verso 2, allí leemos que dice: soportó la cruz menospreciando la vergüenza. Piensa por un momento que el Hijo de Dios fue desnudado delante del mundo, clavado en una cruz, que soportó la muerte más vergonzosa que ninguno jamás haya conocido. Gálatas capítulo 3, verso 13, allí leemos: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. De hecho, la crucifixión es una de las razones primarias por las que los judíos rehúsan creer en el Señor Jesucristo, como leemos en 1 de Corintios. Había un dolor severo, una vergüenza cruel, pero lo más seguro es que la agonía más grande que sufrió Jesús cuando estuvo en la cruz fue el juicio que viene a Él del Padre. Mateo 27, 46. Allí leemos que alrededor de la hora novena Jesús exclamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Jesús está en la cruz, Él literalmente vino a convertirse en el pecado del mundo. Segundo de Corintios 5, 21. Allí leemos que al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios. El Padre no podía tolerar el pecado en su presencia. Juzgó a Jesús
como si Él fuera todo pecador que ha vivido. Esta fue la agonía más grande que Jesús fue obligado a soportar. Porque mientras estabas en la cruz, por primera vez hubo un abismo entre Él y el Padre. Hubo un golfo que produjo una separación entre Jesús y su Padre. Por lo que Jesús exclama: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús literalmente experimentando la muerte de todo hombre y literalmente experimentando el infierno de todo hombre en la cruz. Si leemos en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versos 8 y 9, allí leemos que los que perecerán finalmente, los que se perderán, serán destituidos de la presencia del Señor y de la gloria del Señor para siempre jamás. Esa será destrucción para ellos para siempre. Jesús experimenta esto en el Calvario. ¿Y por qué experimenta Jesús estas cosas? ¿Por qué es que el Cordero de Dios se ofrece voluntariamente como expiación por nuestros pecados? Dos razones profundas. Primero, porque nos amó a nosotros. Primera de Juan capítulo 4 verso 19, allí leemos que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Segundo, porque Él quiso comprobar su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que en esto vemos el dolor de la redención que fue consumado, fue terminado. Lo segundo es el plan de la redención fue consumado, fue terminado. El plan de la redención fue terminado. Verso 28, cuando Jesús llegó al final de su ministerio en la cruz, Él terminó una obra que había comenzado antes que el mundo fuese formado. Leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 8, y le adorarán todos los que moran en la tierra, dice el texto, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Desde el principio del tiempo, Dios ha planeado enviar a su Hijo a morir por pecadores. La promesa que hizo Dios desde el principio a Adán en Génesis 3:15. Esto fue representado en las ofrendas, en los sacrificios del templo y del tabernáculo. Todo lo que Dios hizo señalaba el día cuando Jesús pondría su vida en la cruz. Desde el principio, cuando el hombre pecó en el jardín del Edén y Dios mató un animal para cubrir su desnudez. Génesis 3:2, la muerte, el sufrimiento, el derramamiento de sangre, todas estas cosas han sido parte de el hombre venir y acercarse al Señor. Nosotros vemos en Génesis 4 cuando Abel trajo un cordero para ofrecerlo. En Génesis 8 leemos que Noé ofreció un sacrificio después del diluvio. En Éxodo 12, cuando los hijos de Israel, allí leemos, ellos mataron el cordero pascual en la víspera del Éxodo. Volvemos en el día de la expiación, cuando los corderos fueron muertos para la expiación del pueblo. Lo vemos cuando la sangre de muchos animales fue derramada a través de los años, cientos y miles de años. Sangre que fue derramada que pudiera quizás formar un gran río. Si se colectara toda esa sangre, un río que fluiría. Sin embargo, todo el derramamiento de sangre y toda la muerte y sufrimiento que vemos detallado en el Antiguo Testamento no salvó a nadie. No salvó a nadie. Hebreos 10:11. Allí leemos: y ciertamente todo sacerdote
está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Toda esa sangre y todas esas muertes hicieron una cosa: simplemente movieron los pecados hacia adelante, esperando por el sacrificio perfecto. Lo que hicieron fue aguantar el juicio de Dios, porque la persona que ofrecía con el conocimiento que un sacrificio más completo habría de venir. Ellos fueron salvos de la misma manera que nosotros lo somos hoy. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por fe, y nosotros después de la cruz somos salvos por medio de la fe. Ellos fueron salvos esperando al Mesías. Nosotros somos salvos creyendo en el Mesías que ya vino, quien murió por nuestros pecados. Y mientras que los sacrificios del Antiguo Testamento no hicieron nada para remover los pecados de la gente, la muerte de Jesucristo en la cruz lo hizo todo para terminar con el pecado para siempre. Hay que mirar el texto en la carta de Hebreos capítulo 10, verso 10 al 14. Allí leemos: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 9:12: y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Este gran plan fue formulado en los palacios de la gloria eterna antes de que este mundo fuese formado, y fue perfectamente y completamente y para siempre terminado y consumado cuando el Cordero de Dios murió en la cruz. Ahora, todo lo que Dios requiere para hacer al hombre justificado, para remover sus pecados, todo se halla en la sangre de Jesucristo. Hay solo un medio para la salvación, y sin importar de quién usted sea, usted tiene que ser lavado en la sangre de Jesús si usted tiene anticipación de llegar al cielo. Apocalipsis 1:5, Primera de Pedro 1:18. Allí leemos en Primera de Pedro 1:18: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de Él sois creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que vemos el dolor de la redención que fue consumado, vemos el plan de la redención consumado, y también vemos que el pago de la redención fue consumado. En el versículo 30, consumado es. Como dije al principio, en la introducción, esta frase, esta expresión que Jesús dice en la cruz,
Es un término comercial. Era usado entre personas que habían llegado a un acuerdo, entre partidos que estaban satisfechos con el acuerdo que llegaron. Y cuando Jesús dice todo es consumado, significa que el Padre en el cielo estaba satisfecho con lo que el Hijo Jesucristo había hecho en la cruz. Dios aceptó la muerte de Jesús y su derramamiento de sangre como el pago perfecto por nuestros pecados. Isaías 53:11, allí leemos que debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Esto es la razón por la que la Biblia nos dice que Jesús es nuestra propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25, Primera de Juan 2:2, Primera de Juan 4:10. La palabra propiciación lleva la idea de apaciguar. Literalmente se refiere a esa cobertura en el arca del pacto o a ese lugar donde la sangre era aplicada en el día de la expiación. Jesús literalmente es aquello que satisface y apacigua a Dios. Eso es buenas noticias para nosotros. Después de todo, nosotros no podemos hacer lo bueno lo suficiente como para ganarnos a Dios. La Biblia claramente declara que lo mejor que podemos hacer es tenido como trapo de inmundicia ante los ojos del Señor. Léase Isaías 64, versículo 6. La Biblia nos recuerda que no hay uno siquiera bueno. No hay ni aún un justo. Romanos 3:12. En nuestro mejor somos solo pecadores. Sin embargo, siendo que Jesús ha traído la satisfacción al Padre, nosotros no tenemos entonces que ganarnos al Padre con obras nuestras. Si estamos en Él, el Padre acepta a Cristo, quien ha apaciguado la ira de Dios, quien ha expiado en su muerte a favor nuestro. ¿Qué significa esto? Que no tenemos que trabajar por nuestra salvación. Efesios 2, verso 8 al 9. Porque por gracia sois salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Aun si tratamos, nosotros no podremos jamás complacer al Señor, porque no seremos más que pecadores. Sin embargo, el Padre está complacido con Jesús. Y si pudiéramos ser hallados en Él, y si somos hallados en Él, entonces seremos aceptados por Dios por nuestra relación con Cristo Jesús. Usted y yo queremos ser hallados en Cristo. Filipenses 3:9 decía el apóstol Pablo: quiero ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Esto quiere decir que no tenemos que tratar de ser buenos, Tito 2:5. Eso significa que nuestra salvación viene a nosotros en base de la fe solamente. Hechos 16:31 significa de que aunque Dios no pueda aceptarme como yo soy, Él nos recibe en su Hijo Jesucristo. Él no nos puede aceptar como somos, pero nos puede recibir en su Hijo Jesucristo. Y es solamente cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. En el momento que ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, ejercemos fe en Él para creer en su obra como la propiciación para nuestros pecados, que entonces nosotros estamos en Él, estamos escondidos en Él y el Padre nos recibe. Siendo que en Jesús esta obra está
consumada y terminada. Dios no pide más de ti que solo pongas tu fe en la obra terminada de Jesús en la cruz. Si puedes aceptar la verdad que Él murió en la cruz, que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y que derramó su sangre para lavarte y limpiarte de todos tus pecados, entonces tú podrás ser salvo. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10: si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Ahora pueden ustedes ver por qué les digo que la declaración más grande hecha por Jesús fue aquella que dijo en la cruz cuando dijo consumado es. Todas las demás declaraciones se permanecen o se caen si esta no está. Nosotros podemos gozar salvación por medio de la sangre de Jesús sin el temor de que nuestras obras serán lo suficiente. Hay personas que creen que van a hacer lo suficiente obras para alcanzar el favor de Dios. No cree en sus obras. Hay dos religiones para el hombre: la que Dios ha hecho y la que los hombres hacen. La de Dios es enviar a Cristo, y el que cree en Jesús será salvo. La justicia de Cristo es acreditada a tu cuenta. Tus pecados vienen sobre sus hombros. Jesús cargó en Él el pecado de nosotros. Cargó en Él la carga del juicio de Dios en lugar nuestro. Y está la religión del hombre, que es: yo voy a hacer todo lo bueno que pueda para alcanzar el favor de Dios. Nosotros solamente vamos a gozar de comunión con Dios si nosotros aceptamos a Jesús, a quien el Padre ha aceptado. Todo lo que resta por preguntar hoy es: ¿conoces tú al Señor Jesucristo? Si fueras a morir hoy o en esta semana o en estos días, ¿estás tú seguro de que tus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero? ¿Estás tú confiando en el Señor Jesucristo y nada más para salvar tu alma? ¿Estás tú pensando que tú has hecho ciertas cosas buenas que son impresionantes y que de alguna manera eso te va a ayudar para salvación? Tengo que decirte que no importa todo el bien que tú hagas, si no estás en Cristo, no tendrás salvación y no verás a Dios. Tú tienes que estar seguro de una cosa, y si hay duda en ti, yo quiero invitarte a que vengas al Señor y que arregles cuenta con el Señor hoy y ahora. Si no estás bien con el Señor, puedes venir a Él y recibir a Jesús como tu Señor y tu Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos entienden que la obra de Cristo es final. ¿Qué tal en tu corazón, en tu vida? ¿Es la obra de Cristo como la obra final? ¿La estás aceptando? ¿La estás contemplando? ¿Tú estás seguro de que tú vas a librarte de las llamas del infierno si murieses hoy, mañana o esta semana? Si necesitas al Señor, ven a Él hoy y que Él tenga su obra hecha en ti. ¿Por qué no haces eso ahora? La cruz es tu única esperanza. En un mundo donde estamos hoy todos bajo esta pandemia, confinados a nuestras casas, con muy pocas cosas para hacer, con muy pocos lugares para salir y visitar, nuestro mundo ha cambiado mucho. El temor agobia el corazón de muchos. Yo quiero recordarles hoy que hay esperanza para ustedes, que hay esperanza para toda humanidad, para todo ser humano, y es en la cruz
de Cristo. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Crees que tú eres demasiado pecador para que Dios te perdone? Te voy a decir lo que dice la palabra del Señor en Isaías 55:7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Con la manera en que las cosas van en estos días, es crítico que nosotros tengamos nuestras vidas bien delante de Dios. No hay pecado mayor, muy grande, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. No hay nadie que esté llegando y crea que está llegando muy tarde, porque aquel criminal en la cruz le pidió a Jesús que tuviese de él misericordia y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay temor que pueda ahogar la esperanza que es nuestra en Cristo Jesús. La palabra del Señor dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay grande esperanza para todos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eterno Dios y Padre Celestial, te damos gracias por el testimonio de tu palabra. Te damos gracias por la gloria de tu palabra. Vemos la gloria de Cristo alumbrando a través de la gloria de las sagradas escrituras. Vemos tu gloria en él. Vemos tu gloria en la palabra escrita. Verdaderamente Jesús es la esperanza para todo ser viviente. Señor, ¿quién está hoy escuchando este mensaje? Padre, permíteles hoy. Padre, permite que a raíz de esta situación en la que todos nos encontramos, haya quienes están escuchando hoy esta palabra y haya convicción en sus corazones para entender que Dios les ama y les está llamando a una vida de fe en su Hijo para salvación y el perdón de sus pecados. Señor, haz tu obra en nosotros. Atráenos a Cristo, te pedimos en el nombre de Jesús. Señor, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para Él morimos. Y no hay temor en nosotros de juicio final, porque no hay juicio para aquellos que están en Cristo, porque Cristo llevó en Él todo el juicio que nos correspondía. Sea alabado su nombre ahora y por siempre. Gracias a Dios por la esperanza que es nuestra desde la cruz. Amén, Señor. Amén. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán grande el monte sin escala. Desesperado clamé al cielo y amé tu nombre en la oscuridad, y en tinieblas tu amor profundo venció la sombra, me rescató. Ya fue escrito y consumado, mi esperanza eres Jesús. ¿Quién imagina su inmensa gracia, gracia tan grande que derramó el Dios eterno, dejó su gloria y mis pecados
aleluya, gloria al que me libertó, y aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús. Oh, aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús. Y tu promesa allí sellaste cuando tu cuerpo resucitó. Tu gran rugido rompió el silencio sobre la muerte, siempre reinarás. Sobre la muerte siempre reinarás. Oh, aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, de la muerte me salvó, las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús. Y aleluya, gloria al que me libertó, aleluya, de la muerte me salvó, y las cadenas se rompió, en su nombre hay salvación, mi esperanza eres Jesús, mi esperanza eres Jesús, mi esperanza eres Jesús.